Vamos a comenzar con este segundo panel que se llama Potencial Exportador, escenarios de producción y crecimiento de los mercados externos. Para eso invito a los integrantes de esta primera parte del panel, porque este segundo panel se va a dividir en dos partes. Para ello, invito al escenario al señor Oscar Sardi, por favor, director general de TGS. Adelante, lo recibimos con un aplauso, por favor. A Matías Weissel, de Vista. Adelante, por favor, Matías. Y a Julia Alves, de Total Energies, por favor. La están microfoneando. Muy bien, Nicolás. Está ya ahí para moderar este segundo panel. En unos instantes vamos a comenzar. Seguramente tienen preguntas, inquietudes y demás, así que esperen la instancia de cóctel para intercambiar con todos ellos. Bueno, Nico, sube la siguiente oradora y ya estamos listos para comenzar. Vamos a esperar que suba Julia. Este panel en realidad tenía 6 speakers. Venía Gustavo Gallino también y por eso lo dividimos en 2, porque la verdad que ya era demasiado. El panel anterior quedó con 5 y la idea un poco es que tengan el protagonismo, lo tengan los speakers y que no estén tanto tiempo sin hablar, que sea lo más dinámico posible. Así que ahora que está Julia acá, agradecerles a todos. Julia especialmente, no nos conocemos, así que gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, Matías, se habló bastante en el panel de apertura, lo mencionaba José Luis Manzano, decía 1,5 millones de barriles. En el panel anterior se hablaba más de 1 millón de barriles. Ricardo José le hablaba del proyecto del Val para, después de Duplicar Plus, abrir una nueva etapa, un nuevo proyecto para llegar al millón de barriles. La pregunta es, ¿cuán resiliente es el proyecto Vaca Muerta de poder llegar a esa producción en un escenario que es muy incierto, digamos? O sea, que yo te digo cuál va a ser el precio del petróleo en los próximos 3 meses, el precio del crudo medianito, que hoy está en torno a los $60, $56 la base, más un plus de Spot Parity por un plus, te da $60. Es muy difícil saber cuál va a ser el precio en los próximos 4 o 5 meses. Vas a necesitar mucha confianza, mucho liderazgo para seguir adelante con los planes de inversión. Y la pregunta es, ¿está Vaca Muerta preparada? ¿Están las operadoras, los productores que son los que inician con la inversión, preparados para poder avanzar incluso aunque el escenario sea muy brumoso? Yo decía recién con mucha niebla. Bueno, Nico, gracias por la invitación. Primero de todo, hoy Vaca Muerta ya es una plataforma exportadora de Argentina para la región y para el mundo, ¿no? Recordemos cuando en medio de la pandemia verdaderamente no sabíamos dónde ubicar el crudo, sí. Lo hacíamos flotar en buques y hoy el crudo de Vaca Muerta está aprobado en todas las refinerías del mundo sin ningún tipo de descuento desproporcionado como lo teníamos en ese momento. Cuando fuiste por el concepto de la resiliencia, la verdad me quedé pensando cómo definirlo. Concretamente de la física es la capacidad que tiene un material de resistir a una tensión sin deformarse, ¿no? Y típicamente tendemos a ir a la ecuación del precio, pero hoy si lo vemos en términos de eficiencia estamos en otro lugar, ¿no? Conocemos la roca, sabemos cómo perforarla, dónde geonavegar los pozos, cuál es la receta de fractura, cómo producirlos, tenemos el know-how que además es argentino. Eso nos da una efectividad y una eficiencia en términos world class, ¿no? Nosotros como industria definimos la eficiencia en costo de desarrollo y en lifting cost. Simplemente para darte un ejemplo de lifting cost unitario, nosotros como compañía tuvimos que tomar la decisión de qué tipo de sistema de levantamiento artificial le poníamos a los pozos de Vaca Muerta. Elegimos el gas lift, que concretamente es inyectar gas a determinada presión por entrecolumna en un circuito cerrado. Y eso es hoy una de nuestras grandes palancas de eficiencia de la compañía. Vista hoy tiene un lifting cost del orden de $4.8 por barril equivalente. Si vas a la parte de mercado, un poco lo que te decía al principio, ¿no? El crudo ya está aprobado en el mundo de Vaca Muerta, ya somos una plataforma exportadora y ya hay una demanda sostenida y creciente de ese crudo hacia el mundo. Es decir, vos pensás, cuando decís justamente en dónde se apuntala esa resiliencia, lo apuntalás en una plataforma de exportación que ya está consolidada, que está aprobada y que incluso tiene canales comerciales establecidos con compañías, con refinerías del Golfo de México y demás, que hace 3 o 4 años no existían esos canales, digamos. Totalmente. Ya la palabra potencial a mí, que hay que sacársela de encima. En principio, desde el punto de vista para Argentina, lo que puede significar ir un poco más adelante, en mirada larga, 2030, como plataforma exportadora, Vaca Muerta, solamente triplicando la producción, que estamos en vías de eso y están los proyectos para hacerlo, puede generar divisas en 2030 por $20.000 millones, ¿no? Con lo que eso significa para Argentina. Después hay una componente de mirada global que no la podemos desconocer. Hay un trilema establecido que tiene que ver
con energía accesible y segura, barata y limpia. Entonces ahí Vaca Muerta también tiene una posibilidad de dar una energía limpia al mundo a partir de tener una operación lo más baja en intensidad de CO2 y además poder compensarla en Argentina. ¿Podés explicar un poco por qué hace rato que ustedes vienen hablando de ese concepto de tratar de tener un barril de petróleo lo más verde posible, digamos? ¿Qué están haciendo y a qué te referís con tener una producción de crudo con la menor cantidad de CO2 posible? Hoy es una demanda, o sea, el calentamiento global es una realidad a la cual hay que abrazarla. Cuando hablamos de un barril verde, estamos hablando que Vaca Muerta tiene la posibilidad de desarrollarse a partir de un greenfield, es decir, planificar cómo es el desarrollo, a dónde van ubicados los pads, cómo es la ingeniería de las instalaciones. Además de la productividad que tiene, te da una posibilidad de tener escala de intensidad muy baja. Hoy, a partir de un reporte de McKinsey, en promedio, la intensidad de kilogramos de CO2 equivalente por barril equivalente de Vaca Muerta está en el orden de 16. Eso es la mitad de la intensidad que tienen países como Omán o como Qatar. Nosotros pusimos dos ejes muy establecidos, Nico. Primero es descarbonizar nuestra operación a partir de tecnología y un diseño, si querés, fit for purpose de lo que requiere el crudo. El otro eje fundamental es electrificar toda la matriz energética del upstream y además esa electrificación viene acompañada con una inyección de energía renovable y obviamente como toda actividad humana hay un footprint residual de CO2 y nosotros lo que estamos haciendo como innovador es vamos a compensar con proyectos propios basados en la naturaleza a partir principalmente de forestación, agricultura regenerativa y conservación de bosques, para lo cual generamos una compañía subsidiaria que se llama Aike, que va a certificar estos proyectos y además eventualmente esos proyectos se generarán como crédito de carbono, pero ese no es el fin, ese será simplemente un medio. Lo que da, y este es un poco el concepto, Argentina no solamente tiene la posibilidad de poner un barril al mundo, sino verdaderamente competir con un barril de menor intensidad y otros países no lo pueden hacer. Cuando te hablaba de Medio Oriente, y con esto cierro el concepto, si bien hay abundancias de recursos y de reservas, estamos hablando de un clima completamente árido, lo cual Argentina tiene una ventaja competitiva para poder poner ese barril. Antes de hacerte una pregunta en términos de proyección de producción de crudo, ¿qué cantidad de hectáreas tienen hoy? ¿Qué tiene Aike? ¿O cuál es la proyección, digamos, de lo que es reforestación y demás? Para entender un poco la envergadura de lo que están haciendo. Nosotros tenemos, primero es descarbonizar la operación, eso nos va a llevar, tenemos un compromiso de ser una compañía net cero en 2026, eso es a partir de tener una intensidad bien baja, de 7 kilogramos de CO2 equivalente por barril, y eso en definitiva nos va a dejar una determinada cantidad de emisiones del orden de 200.000, y lo que vamos a hacer es generar proyectos, tenemos un portafolio de cerca de 12 proyectos en distintas regiones del país, donde estamos invirtiendo concretamente en proyectos forestales, de conservación del suelo, porque el CO2 no solamente se capta a partir de la fotosíntesis de los bosques o de las plantas, sino también a través del suelo, y esos proyectos ya se están desplegando y son centenares de hectáreas, Nico. Ok. Antes de pasar a Julia, porque referente de Total Energies, uno de los grandes jugadores de la industria del gas natural, quiero hacer un paso intermedio y pasar por el midstream, porque TGS ya hace varios años que, si bien históricamente siempre tuvo su planta de Cerri, con lo cual además de ser una empresa transportadora de gas y tener una fuerte presencia en el segmento regulado, siempre tuvo un negocio distinto, con lo cual eso en la organización, en el músculo, en los recursos humanos de la compañía le da una identidad distinta. Pero uno lo que ve, Oscar, es que en los últimos 3 o 4 años o 5 años ustedes aceleraron en otra dirección. Lo decía recién Pablo Brotier cuando se lanzaron a construir un gasoducto o a ampliar su planta de Tratayén. Ahora, la semana pasada, acaban de anunciar la conclusión de una nueva ampliación con $100 millones de inversión. ¿Qué es lo que están viendo hacia adelante y cuál es la idea? Lo pregunto también en términos de esto, ¿en qué se están anticipando? Digamos? ¿Cuál es la próxima jugada? Bueno, gracias por la invitación. Buen día a todos. La próxima jugada es siempre estar algún tiempo anticipándonos a la necesidad que van a tener nuestros clientes, en este caso los productores. Desde el comienzo, cuando hablamos de inversiones de riesgo, TGS asumió allá en el 2018 la inversión de $300 millones para establecer una red de gasoductos que la habíamos pensado, y Pablo está acá presente, entiendo, la pensamos con él creo que allá por el año 2012, 2013, y recién lo pudimos hacer efectivo a partir del 2016, 2017, cuando la compañía cambia a los accionistas
y todo el proyecto que teníamos en carpeta desde aquel momento comenzó a operar favorablemente para que eso se concrete. Siempre fue la idea anticiparnos a las necesidades. Nosotros instalamos en aquel momento un caño que tenía aproximadamente unos 100 kilómetros de, como decía Pablo, de 36 pulgadas, pero que tenía una capacidad para 60 millones de metros cúbicos día. Durante 2 o 3 años, pandemia de por medio, estuvimos transportando 2 millones, 3 millones de metros cúbicos por día, con lo cual resultaba muy difícil llegar a las reuniones de directorio y poner la cara diciendo esto va a funcionar. O sea, el sueño que habíamos tenido en aquel momento se diluía con la realidad, que era, bueno, todo un parate en Vaca Muerta importante que de alguna manera se contraponía a lo que habíamos nosotros diseñado sobre este tema. No paramos nunca de invertir en Vaca Muerta. La planta que habíamos puesto de acondicionamiento, que está al final de nuestro sistema de transporte de gas fuera de especificación y previo al ingreso de los gasoductos troncales, fue una planta modular de 5 millones de metros cúbicos. Al poco tiempo la llevamos a 7 millones de metros cúbicos y, como decías vos recientemente, este año esa capacidad la incrementamos a 15 millones de metros cúbicos por día. El gasoducto de 100 kilómetros quedó un poco atrás, hoy ya estamos en 183 kilómetros, ya estamos con una capacidad de transporte diaria del orden de los 20, 23 millones de metros cúbicos días, y ya hoy estamos en plena construcción de 2 módulos, instalación de 2 módulos de acondicionamiento de gas que van a estar en funcionamiento en abril uno y en julio el otro, para duplicar esta capacidad, llevarlas de 15 a 28 millones de metros cúbicos por día. ¿Qué es lo importante en todo esto? La planificación. O sea, sí o sí nos tenemos que ir adelantando a las decisiones y tomar decisiones con 2 o 3 años previo a que esto finalmente se concrete, porque es la única forma de responder al momento que el productor lo necesita. Si uno se remonta a diciembre de 2020, cuando salió el Plan Gas, los productores lo único que tuvieron que hacer fue básicamente licitar y poner su oferta sobre la mesa con la tranquilidad de que todo el sistema de midstream ya estaba construido. Con lo cual, aquellos que comprometieron volumen sabían que el transporte hasta los sistemas de transporte regulado lo tenían totalmente garantizado. Y este es un poco nuestro métier, nuestro gran objetivo, nuestro propósito como compañía. Todo esto, bueno, llevó a TGS a convertirse hoy en el primer midstreamer de Argentina, porque de alguna manera es una compañía que da soluciones al productor en la medida que el productor lo necesita. Y el objetivo, pensando en lo que vos estás planteando, claramente es convertir a la planta Tratayén ya no en una planta de acondicionamiento, sino pensar en el futuro en una planta multifunción, donde la función principal de Tratayén se convierta en una planta de procesamiento similar a la de Cerri, pero del tipo modular, que permita recuperar la cantidad de líquidos o de productos licuables que tiene el gas natural que se produce hoy en Vaca Muerta. Mientras que a Cerri el volumen de gas que llega viene con un 10% de productos licuables, en Vaca Muerta ese gas natural tiene entre el 20 y 25% de productos licuables. Y con eso se logran 2 cosas. Primero, que el productor, en la medida que decida extraer esos líquidos, tiene la posibilidad de vender el gas natural por un lado y por otro lado los líquidos que se produzcan. Pero además de todo eso, tiene la posibilidad de extraer un 20 o 25% más de gas, dado que 20-25% quedan como productos licuables y el otro 100% es el que eventualmente su cliente le ha comprado, con lo cual está adelantando la producción de su yacimiento, está acelerando la producción de su yacimiento, por cierto, haciéndolo muchísimo más eficiente. Oscar, si avanzaran en esa dirección, si ustedes avanzan en esta planta multipropósito o multifunción en Tratayén, ¿eso no requiere que espejes parte del desarrollo, no sé, cerca de Bahía Blanca o algo, para poder, justamente así como tienen en Cerri, que los líquidos los comercializa desde ese punto estratégico, también que haya algún lugar donde comercializar? Porque si no, ¿qué haces con los ese es el objetivo secundario. Okay. Digamos, la medida que el productor decida obtener los líquidos de su producción de gas natural, claramente al proyecto de procesamiento hay que acoplar todo un proyecto que tiene digamos como elemento fundamental la cañería que uniría Tratayén con el puerto, una planta de fraccionamiento
en el puerto de Bahía Blanca, donde se decida finalmente realizar para separar los productos. Además de eso, una planta de almacenamiento y, por supuesto, el muelle correspondiente para exportar todos los productos, dado que Argentina hoy, digamos, está perfectamente abastecida con la producción que ya existe actualmente, ¿no? O sea que ese segundo proyecto, ese segundo gran proyecto, son inversiones que estamos hablando en el orden de los 1.500, 1.700 millones de dólares. Ya no es un proyecto que TGC esté en condiciones de hacer en soledad, sino como se planteó en algún otro panel, la idea es integrarnos con otros, especialmente con productores que tengan la vocación de producir, ¿sí?, la intención de producir sus licuables y en consecuencia después venderlos. Por lo tanto, son proyectos que los estamos encarando, evaluando con la asociación primaria, si vale la palabra, de productores. Ok. Julia, gracias por participar primero. No nos conocemos, así que es un lujo tenerte. Me decías que estás hace 5 meses en Buenos Aires, así que espero que te tocó justo un momento delicado, digamos, pero bueno, también de aprendizaje vertiginoso. A ver, Total Energies es un jugador histórico, tiene más de 40 años de presencia en la Argentina y es un referente en el mercado de gas natural. En este momento tiene un proyecto emblemático que es la construcción del proyecto Fénix, proyecto offshore en Cuenca Austral, que de alguna manera siempre lo que hace Total es extender la vida útil y entender un poco la vitalidad de esa cuenca. Pasó con Vega Pléyade, antes pasó con Carina Aries, o sea, Total y sus socios, Wintershall y PAE. ¿En dónde está hoy el proyecto? Entiendo que tiene una construcción avanzada. ¿Cuáles son las proyecciones hacia adelante? Y después, ¿cómo ves ese proyecto? ¿En qué rol le asignás en el mercado de exportación de gas que puede llegar o que la Argentina tiene que intentar ampliar en los próximos años? Bueno, gracias por la invitación y espero que me escuchen bien con mi portuñol. Sí, bueno, Total está acá en Argentina hace 45 años y empezamos en el offshore. Total Energies es una compañía de deep offshore y de offshore, así que es donde tenemos la expertise para llevar a buen puerto proyectos de esta magnitud, como el proyecto Fénix, que hoy es un proyecto muy significativo para Argentina, con una inversión de 700 millones de dólares, y que va a traer a partir de fines de año que viene 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural, y como dijiste, estamos haciendo con nuestros socios de Wintershall y Panamérica. El proyecto, bueno, es la construcción de una plataforma de producción, la instalación de líneas submarinas en el fondo de mar. Es una construcción muy larga, de cerca de 36 kilómetros, y después la perforación y la puesta en producción de 3 pozos en un reservorio que está a 60 kilómetros de la costa. Así que es un proyecto de una gran magnitud y donde contamos, claro, para su expertise con contratistas extranjeras. Y bueno, por ahí tiene el desafío de poder hacer los pagos y trabajamos con las autoridades para permitir tener el acceso a divisas para eso. Bueno, el proyecto hoy está bien encaminado en el cronograma. La instalación de las líneas submarinas ya está prácticamente hecha y el próximo mes debemos tener el sail away de la plataforma para hacer el traslado hasta Argentina. Por tanto, si todo va bien, el año que viene hacemos en inicio la instalación y luego después la perforación de los pozos. Ok. Justamente te preguntaba, es un proyecto que lo visualizás jugando un rol en el mercado de exportación de gas. ¿Es un proyecto que ustedes lo piensan para abastecer de gas a determinada región en el país o determinado segmento del negocio? ¿Cómo lo piensan en ese plano, digamos? Bueno, el gas va a ser enviado por el gasoducto San Martín hasta los centros de consumo acá en la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Por ahí, bueno, cuando se inyecta en el mercado 10 millones de metros cúbicos, puedes permitir la exportación del equivalente si no es necesaria para la demanda interna. Por ahí es un proyecto que sí está en línea con la exportación, como decíamos todos, desde que, claro, estén en lugar los caños que permitan poder enviarla para el mercado regional, no meramente en Brasil, pero también Chile y Uruguay. Ok. Y déjame hacerte una pregunta con relación a esto que comentaba Matías, a todo lo que es el proyecto, en este caso, que tiene vista de tratar de descarbonizar lo más posible una operación hidrocarburífera, electrificar las distintas acciones que está tomando la compañía. En el caso de Total Energies, ustedes tomaron una acción global muy agresiva, de hecho la compañía cambió su nombre o se transformó en Total Energies. ¿Cómo se piensa esa descarbonización desde un proyecto offshore como el que tienen en Fénix?
Bueno, Fénix es un proyecto que está completamente en línea con nuestra estrategia de multi-energies. Como dijiste, Total cambió su nombre y cambió su manera de ver la producción de energía para intentar de tener una mayoría de energías renovables. Y nuestro objetivo es de net zero en 2050, lo mismo que en Argentina. Y por ahí, en esta altura, queremos tener 25% solo de oil and gas, principalmente gas, que todos vemos como una energía de transición. En Argentina, bueno, estamos muy en línea con eso porque somos un gran productor de gas natural y por ahí vamos a poder estar a implementar esta estrategia del grupo de Total Energies. En Fénix tenemos mecanismos para tener bajas emisiones. Por ejemplo, estamos con 9 kilogramos de CO2 por barril, que es muy bajo. Como decía poco Matías, las previsiones son muy más arriba de los consultores para otras cuencas. Y además de eso, también tenemos proyectos de electrificación. Por ejemplo, estamos con un proyecto de construir una granja eólica de 6 a 10 megawatts que podrá también alimentar la planta de tratamiento en Río Cushen y por ahí bajar las emisiones y también traer el ahorro de gas natural que nos permitirá enviar este gas también más limpio para el centro de consumo. Ese proyecto eólico, digamos, de generación eólica en Tierra del Fuego para abastecer todo lo que es la planta industrial, ¿es una decisión tomada o todavía está en etapa de estudio, de evaluación? Todavía está en etapa de validación. Nosotros creemos que es un buen proyecto y que vaya a salir, pero bueno, todavía no está definitivo. Ok. Matías, volvamos a hablar un poco de lo que es producción de petróleo, digamos, que si se quiere, seguramente es uno de los temas de mayor interés en agenda. Se hablamos todos, digamos, de la posibilidad de llegar a que Vaca Muerta produzca 1 millón de barriles o primero 700.000, 800.000 en función también de cómo se amplíe la capacidad de transporte. Ahora, en lo concreto, digamos, vos debes tener 15 escenarios en tu cabeza de producción en función de qué pase cada cosa. 15 me quedé corto. ¿Cuál sería un escenario, digamos, del todo probable hacia fines del año que viene? Digo, de mediana probabilidad, digamos, en cuánto podría estar produciendo la cuenca si la economía argentina, después de un proceso de transición, comenzara a estabilizarse. Lo importante, Nico, es, independientemente de este proceso de elecciones en Argentina, la industria no se detuvo, ¿no? Y eso un poco iba al concepto de la resiliencia que te dije antes. En definitiva, la matriz de costos está, como decimos, bien atada. Hay una competitividad muy grande. Obviamente, hay mucha expectativa verdaderamente de qué forma se van a desplegar los habilitadores. Si querés, el gran paraguas tiene que ver para la Vaca Muerta como política de Estado, qué significa, con un reordenamiento de la macro. Para nosotros es muy importante en esta lógica de aceleración cómo se van a manejar el libre manejo de divisas in-out. La infraestructura está avanzando, por lo cual creo que la velocidad, sobre todo el año que viene, va a ser muy parecida a la que tenemos ahora, que en definitiva es la capacidad instalada a pleno vapor. Eso es así, se está dando de esa forma. Y hay un concepto muy importante, sobre todo en Vaca Muerta petróleo, que ante un pequeño signo de la macro, Vaca Muerta petróleo tiene proyectos de inversión que son proyectos de ciclo corto, ¿bien? A diferencia tal vez de infraestructura de gas, donde verdaderamente la tesis de inversión es mucho más grande. Eso le da una agilidad inmediata. Por lo cual, independientemente de los escenarios, creo que lo más importante son las condiciones, porque si empiezan a aparecer signos de condiciones, se van a los jugadores que ya estamos, van a acelerar un poco más. Nosotros como compañía, y ese racional, que es optimista, pero racionalmente optimista, pusimos un nuevo plan estratégico entre las PASO y la primera vuelta, y eso funciona de esa manera. Entonces, la velocidad va a estar dada por eso, es decir, cuánto van a acelerar los jugadores que ya estamos y si verdaderamente esos habilitadores se dan de una forma completamente ordenada y muy ágil, no tengas dudas que va a haber nuevos jugadores que van a estar invirtiendo en Vaca Muerta y ahí sí un escenario en Vaca Muerta triplicando la producción al 2030 es realidad. Pues les puede estar una discusión que tiene que ver con una aspiracional de 1 millón de barriles y son 500.000 barriles en una escala intermedia. Eso está muy atado a lo que se hablaba en el panel anterior, que tiene que ver con los proyectos de infraestructura, cuán viene primero, cuán sigue después, pero concretamente viene por ahí. Ahora, te hago una lectura y vos decime cuán incorrecta es, digamos. En la transición de 2015 a 2016 tuviste un descenso muy marcado del precio del petróleo y eso te terminó tirando para atrás las señales de inversión y tuviste un parate.
En la transición de 2019-2020 tuviste un decreto que especificó el precio del crudo del mercado interno, el 566, y ahí te generó un fuerte parate por la señal, si se quiere, regulatoria que vino del gobierno y demás. Este año uno lo que ve, y te escucho a vos y le doy más fuerza, ¿va? Le doy más robustez a esa tesis, es, bueno, acá vas a tener un proceso de discusión de precio en surtidor, precio interno de crudo, un sendero o no, habrá que ver cuán sujetado, cuán atado está eso, como decís vos, pero tenés una plataforma de exportación que te da un habilitador muy fuerte, digamos, y tenés un precio de crudo internacional atractivo, digamos. Eso permitiría pensar que por ahí ese escaloncito que tengas de actividad no va a ser tan marcado como lo que tuviste en las dos transiciones anteriores. ¿Es una lectura que es incorrecta, es correcta? ¿Cómo la analizás? A ver, el foco es el mismo, no veo un efecto resorte porque haya una disparidad concreta entre el surtidor y el precio del Brent internacional. Obviamente hoy es una incertidumbre, verdaderamente si va a haber una convergencia, ¿de qué forma se va a dar esa convergencia? Te fuiste bien atrás, Nico, sí. 2015, me puedo ir un poco más atrás. Cuando dependíamos 100% del mercado interno, logramos desrisquear y poner en valor esto como un negocio, ¿no? Amén de que todavía no teníamos la capacidad de exportar al mundo. Hoy creo que la condición es completamente distinta. Yo la resiliencia te la contesté 100% desde el punto de vista de competitividad interna, pero creo que también que el crudo vaca muerta sea demandado internacionalmente da un aire y un oxígeno para verdaderamente entender cuál va a ser el mecanismo por el cual exista esa convergencia. Por lo cual no veo un efecto amortiguador o resorte como si verdaderamente hubo 2015, 2019, lo recordamos muy bien, sobre todo en vista en el 2019, pero nuestro racional es optimista y es la condición que estamos hoy a donde estábamos hace, si querés, 8 años atrás. Ok. Oscar, déjame para también ir cerrando, la verdad que vamos muy rápido porque hay mucho panel y uno se quedaría hablando y demás. Hay un proyecto que hablamos mucho, que es el proyecto que se habló mucho, y obviamente la coyuntura argentina no ayuda, porque son proyectos de capital y de inversión y de riesgo complejo, que es el proyecto de exportación de GNL que tiene TGS, y ustedes tienen un proyecto de evaluación, de factibilidad, de ingeniería y demás. Ahora, preguntarte por ese proyecto y también preguntarte por este proyecto de ley de media sanción, de este proyecto de ley de incentivo de GNL, que tiene media sanción en diputados, que tiene, si se quiere, una cláusula que a mí me hace ruido, que es esta cuestión del gasoducto dedicado. ¿Cómo lo analizás eso, digamos? O sea, primero, ¿dónde está el proyecto? Y segundo, ¿cómo analizás el proyecto de ley que tiene media sanción en diputados? Sí, como decís, el proyecto está en etapa de evaluación. Se están evaluando 3 alternativas diferentes. Entendemos que para mediados del próximo año seguramente vamos a tener una definición para poder compartir con los accionistas y a partir de ahí tomar la decisión si pasa o no pasa el proyecto que estamos evaluando. Respecto al tema de la ley, creo que hablábamos en el evento anterior de que en lo macro le encontrábamos 2 aspectos no contemplados. El primero, todo lo que hacía la parte del midstream. Esto es, si un gas sale de pozo, tiene que ser de alguna manera acondicionado, tratado para luego ingresar a un gasoducto dedicado, ¿sí? Que finalmente termina una planta de liquefacción. Este tema no estaba contemplado, hoy ya está contemplado. No sé si producto de lo que se habló o producto de que alguien lo vio y lo incorporó. Pero hay un segundo gran tema que nosotros observamos, que es que la ley sale para planta y gasoducto. O sea que una cosa está atada a la otra. Cuando nosotros entendemos que el gasoducto tendría que ser amplio, tendría que ser una autopista que permite ingresar a todos los proyectos de LNG que eventualmente se realicen al mismo lugar donde va el gasoducto, por supuesto. En este caso, pensando en Bahía Blanca, si hay más de un proyecto, lo lógico sería hacer un gasoducto, y que la ley lo debe contemplar, que pueda transportar el gas para todas las plantas que se instalen en Bahía Blanca, y no que todo lo que sean beneficios impositivos estén para el gasoducto, para la planta, para el único que lo está pidiendo, porque ahí desaparece entonces la función del midstreamer, ¿sí? Es básicamente el productor que está pidiendo esto. Y en esto déjame que puntualice algo que para mí es muy importante. Tenemos que dejar de ver energía desde el punto de vista de los eslabones y generando beneficios o generando distintas políticas para el eslabón upstream o para el eslabón midstream o para el downstream. No, se tiene que ver todo como una cadena de valor y se tiene que planificar en función de esa cadena de valor
para que no ocurra lo que nos ha ocurrido, que cuando teníamos la producción, teníamos el midstream, luego no teníamos el sistema de transporte para poder evacuar el gas, ¿no? Hoy lo explicaba muy bien también Ricardo con relación al tema petróleo, ¿no? Ok. Julia, te dejo el cierre a vos con dos preguntas puntuales. La primera, vos decías recién, Total Energy tiene una propuesta súper agresiva de crecer en renovables. ¿Cuánto de ese crecimiento ves que puede llegar en Argentina, que tiene un recurso muy interesante, pero que tiene cuello de botella en transporte en línea de transmisión de alta y media muy marcado? Y lo segundo, preguntarte esta agenda de transición, que obviamente tiene avatares y en la pandemia, la salida de la pandemia, parecía que venía con una velocidad y un vértigo muy, muy fuerte, y después primero los precios que se fueron muy arriba por todo lo que fue el estrangulamiento del supply chain, y después la invasión rusa sobre Ucrania, que puso en tela de juicio la seguridad del abastecimiento de Europa, de alguna forma remodificó un poco esos lineamientos que tenía. ¿Dónde está la agenda de transición hoy? Aprovechando que también que venís de Francia, con lo cual este tema lo tenés muy, muy atravesado, y a veces en la Argentina o los argentinos nos cuesta subirnos a esa agenda global porque tenemos tantas urgencias en lo coyuntural que nos cuesta embebernos de esa agenda global. Entonces, dos preguntas. Primero, en renovables, ¿cuál es la estrategia de Total Energies en la región, si querés, y en Argentina? Y después, agenda de transición, ¿qué es lo que estás viendo? Okay, bueno, para renovables, bueno, Total Energies a poco se fundió con Total Eren, así que acá en Argentina, por la adquisición, la mezcla de las dos, hoy tenemos un portfolio de más o menos 200 megawatts, sobre todo con parques solares y con energía eólica. Y bueno, como te decía, también nuestra idea es de tener una estrategia multi-energies, o sea, es de poder hacer al mismo tiempo proyectos como por ejemplo la Wind Farm en Tierra de Fuego y proyectos de electrificación en nuestras actividades. Por tanto, mezclar no solo renovables puros, pero también junto con el upstream. Para la estrategia transición energética que me preguntabas, Total Energies, nuestra visión y salió a poco tiempo nuestro outlook de nuevas energías, así que lo que vemos es que para el protocolo que tenemos de París y para la COP28 que vaya a llegar, hay que hacer cambios de eficiencia energética en el mundo para que podamos estar abajo de los 2 grados preindustrialización, porque si no vamos a estar muy arriba. Así que nuestra idea es de intentar de estar con proyectos de reducción de metano. Somos muy fuertes ahí porque lo vemos como un gran problema en el upstream. Acá en Argentina, nuestro plano para los próximos 3 años es de invertir cerca de $100 millones para reducir las emisiones de metano en cerca de 80% versus 2020. Así que, bueno, si todo pasa bien, vamos a estar enviando energía que sea limpia y que sea descarbonizada para los consumidores. Cuando decís reducción de metano, ¿te estás refiriendo a proyectos o mejora de procesos justamente para reducir las pérdidas de metano, o también estás pensando en captura de metano? ¿Qué estás pensando ahí, digamos? ¿Qué tipo de proyectos? Sí, sobre todo tenemos un proyecto que ya está en curso en Neuquén y en Tierra de Fuego, que es un proyecto de una tecnología muy innovadora, que es AUSEA, que es una utilización de drones que hacen la detección de las emisiones de metano y por ahí podemos después corregirlas. Tenemos también políticas anti-flaring y anti-venteo de gas. Y, por ejemplo, en Aguada Pichana Este estamos a construir una línea eléctrica de alta tensión para poder alimentar nuestra planta de tratamiento con el sistema renovable. Después por ahí tenemos otros proyectos de electrificación de compresores. Por tanto, por ahí vamos a reducir las emisiones en los sitios. Cuando decís un proyecto de drones, perdón que te pregunte, pero no lo tenía en la cabeza. ¿Es un proyecto de drones con capacidad para leer o para captar datos de cuánto metano se está perdiendo y demás? Sí, bueno, yo no soy una experta para contestarte en detalle, pero sí, los drones pasan más o menos 2 veces por año, hacen la detección de las emisiones, después se procesa la información y por ahí se implementan las medidas correctivas. Ok, veo el reloj en rojo, así que nada, como siempre, corremos, pero me gustaría hacer más preguntas, no hay más tiempo, quedará para la próxima. Así que un aplauso para los speakers. Un agradecimiento para los 3 oradores de esta primera parte de este segundo panel. Y como bien les habíamos comentado, dividimos el panel. Así que mientras se retiran estos 3 oradores tan gentiles que nos dieron sus perspectivas en esta jornada,
Ya están microfoneados y ya pueden hacer uso del escenario ustedes mientras le vamos a hacer el recambio de aguas, obviamente. Mientras le cuento que este panel se llama Potencial Exportador, escenarios de producción y crecimiento de los mercados externos. Ella es Victoria Savioni de CGC y el señor es Santiago Patrón de Pampa Energía. Los recibimos con un aplauso, por favor. Nicolás, todo tuyo. Para el próximo Energy Day prometo que haya más moderadores porque se hace muy aburrido si no. Para el que lo está viendo, digamos. Para mí súper interesante, pero para el que está del otro lado debe ser medio aburrido. A ver, este panel estaba pensado originalmente con Gustavo Gallino, que es uno de los referentes de Techin Ingeniería de Construcción, justamente para pelotear un poco exportación o potencial exportador. Pero bueno, Gustavo tuvo una situación familiar complicada y se tuvo que bajar a último momento. Y nos quedaron dos referentes comerciales, dos expertos comerciales, que es un tema del mercado de gas natural, que para mí es un segmento que me súper interesa porque aprendo un montón. Realmente ellos tienen que cruzar un montón de variables, muchas veces la pegan y muchas veces no. Así que, como disparador, Victoria, preguntarte, si uno mira el mercado de exportación de gas del año pasado, vos tenías un mercado que en el periodo de verano, el periodo estival, podía exportar 7, 8 millones de millones de metros cúbicos por día de gas natural hacia Chile. Si sacás una foto hoy, tenés 3 o 4, digamos. Con lo cual decís, che, pará, el mercado de exportación de Chile se retrajo en lugar de ampliarse, que era lo que uno deseaba, digamos. ¿Qué pasó para que pase eso? Sí, Hola. Ahí está. Efectivamente es como que va al revés, como nosotros a partir de las exportaciones firmes estivales que se materializaron en el Plan Gas, sistemáticamente las exportaciones están abiertas en dos como una base y adicionales, y la idea es que año tras año la autoridad fue habilitando más volúmenes adicionales basados justamente en que la producción continuaba creciendo. Y en paralelo los volúmenes de Chile es como que están haciendo al revés. Y eso tiene que ver básicamente con que Chile particularmente es un país que está en el marco de la transición energética muy acelerado en su proceso de descarbonización. Entonces, en la medida que van pasando el tiempo, van teniendo estructuralmente más y más inversiones en energías renovables, particularmente en conexiones de líneas de transmisión entre el centro y el norte, y en simultáneo, particularmente este año, sobre todo se ha visto una gran reversión de la tendencia del hidro, que ellos venían de muchísimos años, más de 15, muy secos, y en este año eso se ha dado vuelta muchísimo. Entonces lo que termina pasando es que el gas natural, el lugar que ocupa como marginal, es cada vez más chico. Y en simultáneo con eso tenemos ciertos establecimientos de criterios de precio mínimo que se armaron con la lógica con la que veníamos, que era la sustitución del GNL de Chile, y que el gas se pricea con la alternativa del GNL de Chile, pero en realidad hoy no marginamos contra el GNL, estamos marginando contra el carbón, que tiene precios internacionales muy a la baja y una proyección de continuar así. Entonces lo que hoy está pasando es que tenés una restricción asociada a cuál es el combustible marginal que está teniendo el centro de Chile. O sea, vos decís que estructuralmente tenés más agua en Chile, con lo cual ellos pueden generar energía con agua y eso es mucho más competitivo, pero a su vez tenés un elemento determinante que es el precio mínimo de exportación de gas, que eso lo fija la Secretaría de Energía, que vos decís que te quedó demasiado alto, entonces no competís no podés competir contra el renovable, porque en lugar de vender gas, no sé, a $3, hoy el precio del gas en el mercado spot está, corríjame, pero abajo de $2 o una cosa así. Entonces vos podrías vender gas en lugar de cerrar un pozo, venderlo a Chile y competir contra generación eléctrica renovable. Y eso, el determinante es que el Estado no te deja exportar gas más barato. ¿Compartís con esa mirada, Santiago? ¿Cómo lo analizan ustedes de Pampa? Sí, bueno, hola. Sí, antes que nada, bueno, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Sí. Y hay que destacar también que es un año hidrológicamente muy bueno en Chile, cosa que no pasa en los últimos 15 años, ¿no? Entonces también es importante entender la coyuntura. Es verdad lo que dice Victoria, que también hay un ingreso importante de energía renovable, y que también es verdad estamos compitiendo contra el carbón a precios muy bajos, pero hoy la gran competencia es la hidraulicidad en el lado chileno, así como nos está pasando en el lado argentino. O sea, nos pasó en los dos casos, o sea, hay que tener en cuenta un poco eso.
Por ahí sí lo importante es destacar, y creo que es importante, es destacar que este año, a diferencia del año pasado, ya en el invierno tuvimos exportaciones firmes para exportar a Chile, aun cuando estábamos en una etapa de crecimiento con el GNK. Y ya para el año que viene también tenemos ya autorizados exportaciones en firme, 5 millones durante el invierno y 9 millones en la época de verano. Claramente, obviamente, hay que buscar la mejor competencia en el mercado chileno. Probablemente el precio, hay que revisar el precio mínimo que tenemos hoy o que fijó el Estado Nacional, porque la competencia cada vez ser más fuerte. Ok. Ahora, es interesante esto, porque en algún punto dice, bueno, cuando yo miraba los datos, digo, bueno, la verdad que armar un mercado de exportación en Chile con transporte en firme, cuando vos ves estos números, decís, bueno, va a ser muy complejo, porque competís contra renovables que ellos quieren crecer. Y yo había subestimado el valor de la hidraulicidad. Ustedes dicen que es excepcional, en 15 años nunca hubo tanta agua, entonces debería el año que viene estabilizarse. Ahora, te pregunto, Victoria, ahí, en 2 años, ¿ves un mercado de exportación de Chile en firme? ¿De qué magnitud, de qué envergadura? Sí, muy probablemente puede ser que particularmente el hidro del año que viene no sea tal como este año. Igualmente estructuralmente, más rápido o más lento, Chile va a consolidar su esquema de renovables, incluso está lanzando procesos licitatorios para baterías, que incluso el rol que hoy el gas empieza a ocupar cada vez va a ir más hacia esquemas nocturnos, ¿sí? de dar backup a los renovables. Y la expectativa, te diría que en el mediano plazo el mercado de Chile no va a tener los volúmenes que supimos pensar o que supimos tener, y deberíamos incluso pensarlo como digamos, una vía para, a través del terminal de Quintero, que ya fue pensado con metodología dual potencialmente, decir, bueno, abastecemos el mercado chileno en lo que pueda consumir y el resto lo encauzamos, incluso ampliando, ¿por qué no?, el tramo de Neuquén-La Mora con una exportación de gas licuado a través del terminal de Quintero para obtener mercados de exportación de Asia, ¿sí?, más que concentrar el volumen en Chile, porque va a ser más limitado. O sea, vos ves, es interesante, ¿no? La verdad que no lo había pensado. Vos decís, armar una terminal de exportación de GNL a través del Pacífico, ya no en el Atlántico, proyecto de YPF o del que hablábamos recién con Oscar a través de TGS, sino buscar algún esquema de exportación de GNL a través de la terminal de Quintero en el Pacífico. Exactamente, no uno u otro, los dos, Okay. porque necesitamos de ese y de muchos más, ¿no? Pero como que el mercado regional, los mercados regionales, incluso cuando los ampliemos, o lo mismo Brasil, son mercados de escala limitada, ¿no? Y tenemos que buscar mecanismos de ir más allá con proyectos que tienen otro nivel de inversión, otros tiempos de ejecución, obviamente, pero en realidad tenemos que buscar esa múltiple integración, incluso con energía eléctrica, como mencionaba Gaby más temprano, integración energética no gasífera, ¿no? Para Chile, por ejemplo, está teniendo vertimiento solar todos los días. Esa energía eléctrica la podrías traer de día y de noche entregar el gas. ¿Existe infraestructura, redes de alta tensión para poder traer esa energía que le sobra a Chile, no? Sí, tenés conexiones más hacia el norte, tenés proyectos de interconexión en la zona de Mendoza, sí. Ok. Santiago, ¿coincidís un poco con la mirada o cómo lo complementarías ahí? No, sí. Hoy tenemos infraestructura, pero está limitada. Hoy hay que tener en cuenta que la línea que conecta el norte de Chile con Argentina está prácticamente totalmente tomada para todos los proyectos solares del lado argentino, o sea que también el solar de Chile competiría con el solar argentino, o sea que es más difícil. Sí hay proyectos de nuevas líneas, pero bueno, hay que concretarlos, digamos, todavía son proyectos a largo plazo. ¿Y cuál es el escenario en el corto plazo? Vos decís, corríjame si estoy diciendo algún dato mal, pero vos tuviste pozos cerrados por 20, 25 millones de metros cúbicos por día en estos últimos meses, digamos. ¿El escenario para el año que viene es similar o podés tener algo distinto en demanda o algún escenario de balance de energético, menos agua y demás que te permita poder tener más demanda para gas natural? No, lo que se espera es que haya un poco, que aumente la demanda, principalmente con la reversión del gasoducto del NOA, digamos, eso va a aumentar demanda, que es justamente
la demanda que hoy está tomando el gas de Bolivia, son 4 millones en el 4 o 5 millones en el verano, puede ser un poco más, a 7 o 8 millones en el invierno. Esa es una demanda que hoy la está abasteciendo Bolivia, una vez que está revertido el gasoducto. Esa demanda se suma a la oferta que tenemos desde Neuquén. Incluso este verano se estuvo tomando, o sea, el plan gas estuvo tomando menos de lo que tenían comprometidos los productores, justamente porque faltaba complementar esa demanda, ¿no? Falta terminar el tramo Mercedes Cardales, digamos que eso está, de alguna forma está generando un cuello de botella para que todo el gas desde Neuquén pueda fluir hacia el norte. ¿Cuánto gas podrías meter una vez terminado el proyecto Mercedes Cardales, que es clave para reemplazar también la generación de energía con líquidos, digamos, porque ese proyecto te permite reemplazar? El proyecto ahora sin compresión, que es el que están por habilitar próximamente en las próximas semanas, son más o menos 6 millones de metros cúbicos que van a poder pasar hacia la zona del litoral, y una vez que tenga compresión son 15 millones de metros cúbicos, lo cual cambia bastante la perspectiva de demanda. ¿La compresión está pensada para 2024 o para cuándo? La compresión estaría pensada para los primeros meses del 24. Ah, ok, ahora rápido, digamos. Supuestamente sí, febrero, marzo. ¿Y tenés demanda en esa zona centro, en esa zona de Gran Rosario y demás? ¿O también te va a faltar demanda ahí para meter todo ese volumen? Sí, no creo que haya demanda para 15 millones, pero sí para unos 6 millones, que son los primeros, porque hoy está faltando gas en la zona del litoral. De hecho, Gamesa está restringiendo la generación porque no tiene gas en esa zona. Ok. Victoria, cuando hablamos del norte, que Santiago trajo el tema y salió en los paneles anteriores, ¿cuán importante es para ustedes que ese proyecto avance también de alguna forma para pensar un mercado de exportación a Brasil, eventualmente, si se pudiese llegar de mediano o largo plazo? ¿Cuán importante es que esa expansión continúe? No, es muy importante pensando el declino que está teniendo Bolivia ya para el invierno que viene. Con esa primera etapa de la reversión, incluso vos podrías tener algunos saldos exportables de verano. Para la parte norte de Chile, el carbón, particularmente ahí todavía tenés algún espacio para 2-3 millones de metros cúbicos día de verano. Ahora, cuando pensamos en ir a Brasil, conceptualmente la demanda de Brasil, que estructuralmente podría contractualizar un proyecto, tiene que ser una demanda 365. Esa demanda es una demanda industrial, con lo cual ahí necesitamos obras que permitan que el gas fluya a los 365 días del año y no solo gas de verano, con lo cual ahí tendremos que tener la segunda etapa de la reversión para tener obras complementarias que permitan que ese gas fluya. Y ahí me parece muy importante algo que también se mencionó en paneles anteriores, que es la necesidad de cuál es la arquitectura regulatoria y de integración entre países, porque para el caso de Brasil tenemos 3 países para articular, ¿no? Con Bolivia incluso probablemente siendo tomador de parte de los volúmenes, se va a transformar en consumidor del gas argentino. Con lo cual, respecto de la velocidad, te diría que es extremadamente necesario para el próximo invierno. Ahí incluso sumo a lo que se comentaba de que Brasil pueda tomar menos gas o incluso que le podamos exportar energía eléctrica para que Bolivia pueda entregarnos algo más de gas. También se puede complementar teniendo en cuenta el centro de Chile, que no tiene tanta demanda y que el GNL en Chile incluso no está teniendo demanda en el centro. ¿Por qué no incluso hacer lo que tal vez también hemos trabajado en años anteriores, que finalmente no se ejecutó, pero que es exportar por el centro e importar por el norte, ¿no? Okay. También para darle certeza de consumo al pico, que el pico del norte, la zafra azucarera, el residencial, necesitan y no necesariamente tienen el sustituto del gasoil del térmico. Si quisieras avanzar en algún tipo de, no sé si se llama swap o cuál es la figura técnica, digamos, pero si quisieras avanzar rápidamente para el próximo invierno, ponerle que tenés un escenario ácido donde esa obra, la reversión del gasoducto norte, no se hace en los tiempos que están pensados. ¿Tenés alguna restricción física para hacer eso o no? ¿Es solamente comercial, regulatoria o de país a país? No, te diría que física no, es una cuestión de articular entre privados, pero que hay una escena de actores en Chile que tienen acceso a la regasificación en el centro, que tienen acceso a las carboneras en el norte, se puede armar. ¿Cuántos millones de metros cúbicos día podrías pasar por el norte que por el norandino, digamos? Por el norandino, sí, no, podés traer 2 millones, 3 podés traer. Ok.
Santiago, hablamos de GNL. No sé si querés hacer alguna mención de cómo analiza Pampa, digamos, el proyecto GNL. Y después preguntarte un poco a ustedes, la identidad de la empresa siempre estuvo, en lo que es Upstream, estuvo muy vinculado, está muy vinculado al gas natural. Son un jugador siempre agresivo que intenta ganar posiciones ahí. Pero también en los últimos tiempos han tratado de balancear y tienen una propuesta de crudo, digamos, de desarrollo de crudo. ¿Podés contar un poco esos dos temas? Sí, cómo no. Respecto al GNL, bueno, un poco Oscar lo comentó, nosotros estamos analizando un proyecto junto con TGS, es el mismo proyecto, está en una etapa de evaluación. Es un proyecto que seguramente se va a terminar definiendo a mediados del año que viene. Está en estudio, es un proyecto de una planta de licuefacción en Bahía Blanca, modular, de 2 a 4 MTPA, pero bueno, todavía está en una etapa de evaluación. Claramente, Pampa piensa que para seguir creciendo más allá de los mercados regionales, que en principio son muy interesantes, pero son limitados, digamos, tanto Chile como Bolivia no tienen volúmenes muy grandes, el aumento de la producción tiene que venir de la mano de una planta de GNL, ya sea por parte de Pampa o sea un hub de productores que puedan hacer una planta grande. Y respecto al tema del crudo, bueno, Pampa, justamente por el mismo motivo, ya estamos viendo que estamos llegando a un techo de producción porque ya no hay más demanda. Lo que está viendo es poder crecer a través del crudo. Actualmente nosotros tenemos un proyecto, es un yacimiento en el cual tenemos el 100% de la concesión, que es Rincón de Aranda, sí, en el cual se van a estar completando, hay un pozo que ya está completado, se está completando un segundo pozo para evaluar, y ya el año que viene está en proyecto hacer 2 pads nuevos para poder producir 1000 metros cúbicos día. Estos son 1000 metros porque nosotros tenemos ya garantizada la capacidad de 1000 metros en el duplicar de Oldelval. Okay. Con la idea de seguir creciendo cuando haya nuevas infraestructuras de transporte, ya sea Vaca Muerta Sur o el triplicar de Oldelval, y poder llegar a unos 5.000, 7.000 metros cúbicos de día de producción. Ok. Para cerrar, uno de los temas de los instrumentos que se logró, que empujó la industria, pero que el Estado también recepcionó hace mucho tiempo ya, es el Plan Gas como un programa de seguro de precios que de alguna forma te protege frente a los saltos que pueda tener la nominalidad de la economía argentina, que vive saltando, digamos. ¿Qué les preocupa en esta transición con relación a ese programa? Digamos? ¿Hay un atraso en los pagos? Para que el que no está tan encima, ahí lo que pasa con un productor es que se le paga provisoriamente el 75% del volumen que se inyecta, y el pago del 25% restante es un pago definitivo que lleva un montón de tiempo, porque tenés que ver cuánto gas efectivamente inyectaste y demás. Cuando vos tenés una economía que tiene una devaluación del 5% mensual, el costo financiero lo toma el productor y le rompe el proyecto, digamos. ¿Qué te preocupa, Victoria, en esta transición con relación a ese programa, digamos? No, por supuesto que es una cuestión clave para poder apalancar los desarrollos. Te diría, no solo es los pagos de la compensación, también de alguna manera, por como tenemos hoy el sistema estructurado, tenemos el sector de generación, que el Plan Gas está contratado y a la larga o a la corta los pagos de CAMESA también dependen de la coyuntura de la macro, con lo cual a nivel sistema los productores todos necesitamos de ese repago en tiempo y forma para poder continuar, ¿no?, con el desarrollo de las inversiones como clave del compromiso de las dos partes del contrato, ¿no? Uno compromete las inversiones, tenías que tener un repago de los consumos con el agregado de que encima, como mencionaba Santiago, la proyección de la programación estacional de CAMESA da que va estructuralmente a estar consumiendo unos 10, 15 millones de metros cúbicos día menos respecto del contrato, con lo cual hay parte de los volúmenes esos que terminan en el spot con un precio menor, parte de los volúmenes con demores en el pago, todo eso al productor le hace sofisticar muchísimo más su creatividad para poder continuar con las inversiones, ¿no? Es clave. No, totalmente, tenés un problema del Q, digamos, que es un desvío grande con relación a lo que ustedes habían proyectado. Te dejo el cierre, Santiago, porque estamos pasados, aunque siempre digo lo mismo, pero bueno, me quedaron 3 o 4 preguntas para hacerte. ¿Qué te preocupa en esta transición como director comercial de Pampa? ¿Qué botón rojo tenés ahí que decís, che, en esto no podemos fallar? No, creo... Hola.
Ahí está, sí. ¿Ahí está? Sí. Creo que la gran preocupación es justamente el atraso en los pagos, porque nosotros dependemos, como dijo Vicky, una parte de lo que son los subsidios respecto al gas que se le vende a las distribuidoras, que viene con un atraso ya importante, lo que es la declaración definitiva, que es el 25% de los subsidios. Y por otro lado, CAMESA, que también CAMESA paga con aportes del Estado Nacional. Digamos, CAMESA una parte lo recibe de la demanda y otra parte a través de aportes del Estado. Lo que nos preocupa es que se pueda atrasar la cadena en este cambio de autoridades, que muchas veces pasa, ¿no? Cuando asumen nuevas autoridades hasta tanto se ponen al día y ven todo, digamos, todo lo que le queda, por ahí sufre algún atraso, pero... Ok. Habrá que estar atento a eso. Vamos a dejar acá, la verdad que un placer tenerlos a los dos y veremos cómo en abril, mayo, cuando hagamos el Gas Day, cómo salió esto que viene por delante. Así que bueno, de mi parte agradecerles y la próxima Gracias por la invitación. Gracias.